Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos aquí presentes. Perfecto. Ah, listo, ya está perfecta la presentación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por su asistencia. Eh, Tenemos aquí junto con nosotros a la doctora Noemí, quien nos va a dar un abordaje clínico y diagnóstico de encefalitis. Pero primero me gustaría iniciar un poco con una pequeña charla de Amir, que nosotros les vamos a presentar un poco cuál es nuestra oferta académica, a qué nos dedicamos, etcétera. Noemí, si puedes, la siguiente, porfa. Ahí está. Mil gracias. Bueno, para quienes aún todavía no conocen a Mir, les comento, nosotros formamos parte de un grupo internacional muy prestigioso que se llama Health Academia. Nosotros trabajamos bajo una representación de una marca llamada Amir en Latinoamérica y subsecuente se va derivando en Amir dependiendo del país en el que estemos. En mi caso, Amir Bolivia, puede ser Amir Ecuador, Amir Colombia, etcétera. Nosotros llevamos más de 17 años de experiencia y más de medio millón de alumnos que han optado por formarse con nuestra metodología de trabajo. La siguiente, por favor, Noemi. Perfecto. Ahora se preguntarán antes, yo estaba mencionando un poco dependiendo de qué marca, eh, perdón, de qué país es la sede, vamos a tener diferentes sedes de Amir. En este sentido, nosotros tenemos presencia, como podrán ver, en muchos países. Hemos comenzado, obviamente, en España, que es nuestra empresa madre. De ahí nos hemos ido derivando a Francia, Italia y posteriormente en Latinoamérica tenemos muchas sedes, entre ellas está Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Bolivia, recientemente igual en Estados Unidos y bueno, en realidad tenemos muchas sedes a nivel global. La siguiente, por favor, Noemi. Perfecto. Aquí nosotros les presentamos un poco a lo que a mí me gusta llamarlo como nuestra vitrina de éxitos, porque aquí es una vitrina donde ustedes pueden ver cuáles son nuestras cifras de éxito, que es algo que para ustedes es muy importante para saber qué tan buena, qué tan prestigiosa es la academia, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros tenemos alrededor de 40.000 estudiantes en todo el mundo. Tenemos también más de 20 instituciones y academias propias de máximo prestigio, por supuesto. También nuestro portafolio académico consta de más de 300 cursos y programas. Y nuestro cuerpo docente está formado por más de 1.500 profesionales que todos trabajan dentro del sector sanitario. La siguiente, si quieres, por favor. Noemi. Perfecto. Y aquí les presentamos un poco, les comentaba que teníamos más de 300 cursos y programas a nivel global. Estos son solo unos cuantos cursos que nosotros tenemos que los podemos llamar así como nuestros cursos principales, ¿no? Que en ese sentido, obviamente, nos conocen por el curso MIR, la preparación para residencia médica en España. Tenemos también la preparación para el ENARM, que es la preparación para la residencia médica en México. Tenemos también máster en tricología, máster de estética, con prácticas presenciales, fisioterapia deportiva, medicina deportiva, administración en finanzas. Por el otro lado, en la otra columna, tenemos todos nuestros diplomados internacionales de corta duración y de larga duración. Realmente son bastantes los cursos que nosotros manejamos a nivel global. Entonces yo les recomiendo que se pongan en contacto, o, bueno, un asesor comercial se va a poner en contacto con ustedes y ahí a esa persona pueden preguntarle acerca de todos los cursos que manejan, toda la oferta académica que manejan en sus países. Sin más, quisiera también mencionar por último que nosotros estamos, si quieres ya puedes pasarlo, Nevi, no hay ningún problema. Solo es una mención en el sentido de que por haber asistido a este evento, nosotros de parte de Amir les queremos obsequiar un gran presente que es por la compra del curso preparativo para el MIR, ustedes van a obtener la homologación de sus títulos totalmente gratuita.
Entonces, es un regalo que nosotros les hemos presentado de parte de Amir hacia ustedes. Sin más, los dejo con Noemí, que nos va a hablar acerca del abordaje clínico y diagnóstico de encefalitis. Muchas gracias a todos por su presencia. Noemí, todo tuyo el micrófono. Todavía no te estamos escuchando, Noemí, por si acaso. Estás con el micrófono desactivado. Ahora sí te escuchamos. Vale. Déjame, Andrés, que comparto un momento la pantalla. Sin ningún problema. Todo tuyo. Vale. Bueno, ahora sí se me puede confirmar si se ve las Se diapositivas, ve, Andrés. Vale, perfecto. se ve todo perfecto. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos los presentes. Bueno, me presento, soy Noemí, estoy en mi residencia de medicina intensiva en el primer año y bueno, dentro de mi rotación de emergencias en estos meses, pues he visto un caso clínico bastante interesante del que yo creo que se puede sacar mucho aprendizaje y bueno, podemos aprender todos un poco acerca de la encefalitis, ¿vale? Entonces voy a ir comentándoles acerca de la enfermedad como tal, de la encefalitis y bueno, también haciéndoles algunas preguntas y bueno, a los que participen en la reunión, pues van a llevarse, bueno, lo que les dijo antes en un principio, ¿verdad? Un asesoramiento completamente gratuito a aquellos que adquieran el curso de AMIR 2026. Así que bueno, les comento y vamos a iniciar. Bueno, esto se trata de un paciente masculino de 75 años de edad que es natural de España y el motivo de consulta del paciente fue básicamente una focalidad neurológica sin especificar. En cuanto a los antecedentes, alergias, no tenía alergias medicamentosas y hábitos tóxicos, no refería a hábitos tóxicos. En los antecedentes patológicos de interés, tenía factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, que estaba tratado con valsartán, hidroclorotiazida, y diabetes mellitus tipo 2, tratado con sitagliptina y metformina. Tenía también un diagnóstico de adenocarcinoma sinar de próstata en el 2022, pero actualmente estaba sin un tratamiento activo, estaba en remisión. Y bueno, en cuanto a su situación basal del paciente, porque es algo que miramos mucho aquí en España, a partir de los 70 años de edad, se ve si la situación, si el paciente es totalmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria o independiente. Es decir, si es un paciente totalmente dependiente para realizar sus actividades básicas de la vida diaria, ya tenemos un techo terapéutico, unas limitaciones en cuanto al tratamiento. Y bueno, este paciente en específico, a pesar de tener 75 años de edad, era totalmente independiente para sus actividades básicas de la vida diaria. Deambulaba sin ayuda, era continente y lo que nos comentaba también su esposa es que todos los fines de semana salía a hacer ciclismo de más o menos unos 40 kilómetros, así que el paciente era bastante activo. En cuanto a nivel mental, no tenía ningún deterioro cognitivo y bueno, esa es su medicación habitual. Y en cuanto a la enfermedad actual, el paciente presenta un cuadro de 48 horas de evolución, vale, unos 2 días, principalmente con accesos de tos y alzas térmicas, un pico de alzas térmicas de 38 grados, juntamente con cefalea holocraneana. Después nos comentaba la familiar, la esposa, que al día siguiente tuvo un síncope que no fue presenciado y con pérdida de nivel de conciencia. Y posteriormente al síncope presentó el paciente un vómito de características alimentarias. Posterior al síncope y al malestar general, el paciente presentó debilidad e inestabilidad en la marcha. Fueron lo que es al médico de atención primaria, donde básicamente les dieron analgésicos como el paracetamol, hicieron una exploración neurológica sin alteración a nivel neurológico, según los reportes del médico de familia. Y bueno, nos comentaba que la esposa que durante la noche y durante la tarde pues no hubo intercurrencias, el paciente estaba estable, pero sí con debilidad y un poco de inestabilidad en la marcha, persistía. Al día siguiente, nos refiere a la mañana siguiente, que el paciente además presentaba disartria, algo que nos llama la atención. A horas de la tarde fueron nuevamente al médico de atención primaria y bueno, nos lo remitieron al hospital general.
Y bueno, lo que vimos al llegar en cuanto a la exploración física, los signos vitales del paciente estaban casi estables, ¿vale? Tenía una buena presión, la temperatura estaba de 36,2 grados, ¿vale? Que probablemente pueda haber estado básicamente con esta temperatura porque estaba tomando analgésicos como el paracetamol. A nivel neurológico, en la exploración neurológica, el paciente estaba consciente, estaba orientado en las 3 esferas mentales, presentaba una ligera disatria, pero sin alteraciones en la comprensión. Y tampoco no había alteraciones alteraciones campimétricas, no había alteraciones a nivel de los pares craneales, no presentaba parálisis facial, no había claudicación en las maniobras antigravitatorias y el signo de Brunskiski era negativo. ¿Vale? Todas estas, por ejemplo, la claudicación en las maniobras antigravitatorias, parálisis facial y demás, nos pueden llegar a orientar en caso de que haya alteración, de que el paciente puede estar presentando un ictus, ¿verdad? Pero en este caso era todo negativo. La exploración neurológica era totalmente, bueno, no había alteraciones. Lo único que nos llamaba la atención era la ligera disatria que presentaba el paciente. Y bueno, como ya llevaba 48 horas de evolución, lo pasaron a un box de emergencia. Y bueno, a nivel cardiopulmonar, a nivel del abdomen, la exploración era anodina. En cuanto a los exámenes complementarios en la analítica sanguínea, bueno, los reactantes de fase aguda no estaban alterados. Teníamos un PCR de 6,9, unos leucocitos de 9,000, neutrófilos de 70% más o menos. El hemograma estaba sin alteraciones, la coagulación, la función renal, los iones, el perfil hepático, la gasometría estaban sin alteraciones. Los virus PCR eran negativos y le hicimos también un TAC craneal para descartar justamente un ictus. O un ictus hemorrágico. La TAC craneal era, bueno, no había alteraciones agudas. En cuanto a la evolución del paciente, nuevamente fuimos a explorarlo y el paciente ya no presentaba únicamente disartria, sino también presentaba afasia y un nistagmus de fase cambiante en todas las direcciones de la mirada, siendo más evidente a nivel de la supraversión. Y sin otra alteración a nivel neurológico, es decir, la parte motora sensitiva se veían conservados. Entonces, por la clínica del paciente, rápidamente progresiva, activamos el código ictus, vino a valorarlo la unidad de neurología, se activó el código ictus y se hizo un examen que es la TAC multimodal, que es la más completa para ver si hay un ictus isquémico a nivel de las arterias más profundas, donde es difícilmente abordable o difícilmente visible con una TAC simple craneal. Pero en la TAC multimodal no se evidenció alteraciones del parénquima cerebral sugestivas de infarto. ¿Vale? Entonces, aquí ya podemos, ya que el TAC multimodal nos descarta un ictus tanto isquémico como hemorrágico, pues ya el abordaje o el diagnóstico, nos vamos más hacia una encefalitis, ¿verdad? Lo que nos llama la atención, por ejemplo, en cuanto a la clínica y a la diferencia de la meningitis versus la encefalitis básicamente se refiere a una inflamación, ¿verdad?, del parénquima cerebral. Sin embargo, cuando ya compromete estructuras más allá, por ejemplo, del encéfalo, como las meninges, hablaríamos de una meningitis. Entonces, la clínica suele un poco variar en cuanto a la meningitis a la encefalitis. La meningitis suele ser una clínica más florida, ¿vale?, más abrupta, donde suele haber cefalea, las funciones neurológicas suelen ser normales, no suele haber alteraciones. Ahí solemos encontrar también positivos los signos de Kernin y de Brunskiski. Sin embargo, en la encefalitis, ahí podemos encontrar alteración del estado mental y déficits motores sensitivos, es decir, la función neurológica suele verse alterada, ¿vale? Y ya hablando un poquito más y abordando un poco más acerca de la encefalitis, la epidemiología, un índice a nivel mundial, tenemos de 1,7 a 12 casos por cada 100,000 habitantes. Es una causa importante de morbimortalidad en la actualidad, ¿vale? Donde en cuanto a la etiología como tal es muy variada, puede deberse a virus, a bacterias, protozoos, hongos, o también pueden ser parainfecciosos y también pueden ser autoinmunes. Un 50% de ello se debe a la etiología viral, ¿vale? El principal de estos, por el virus herpes simple tipo 1, que sabemos que es el del adulto, el virus herpes simple 2, más que todo a nivel neonatal. Y bueno, ahí abordando un poquito más y hablando acerca del virus herpes simple tipo 1, que es una de las causas más frecuentes dentro de la etiología viral, tenemos que, si no tenemos un tratamiento óptimo en el paciente, un diagnóstico y tratamiento óptimo, tenemos unas altas tasas de mortalidad, hasta un 70%. Así que es muy importante diagnosticarlo, pensar, o sea, abordarlo rápidamente. Y dentro de estos pacientes, ¿vale?, afectados del virus herpes simple tipo 1, causados por una encefalitis, menos del 10% de pacientes regresan a su función neurológica basal.
Dentro de los virus también tenemos a varios otros, como el virus de varicela zoster, el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, ¿vale? Enterovirus, y también las parvoviriasis, es decir, las encefalitis de causa más infecciosa, por ejemplo, del Nilo occidental, que aquí en España, sobre todo a nivel de Europa, está en auge. Por ejemplo, acá les ponía algunas cifras, por ejemplo, bueno, básicamente de aquí en España, que hasta el 16 de septiembre del 2024, bueno, hasta el 12 de septiembre, perdón, del 2024, según el Ministerio de Sanidad, se han notificado en España más de 90 casos del virus del Nilo occidental. Y explicando un poquito acerca del ciclo de transmisión de fiebre del Nilo occidental, que es algo que nosotros acá en España, en Europa, tenemos que tomar en cuenta, que es una causa que está emergiendo, es una enfermedad emergente, es el virus del Nilo, como les comenté, y el vector principal es el mosquito, ¿vale? El mosquito Culex. Y bueno, tenemos a los hospedadores definitivos, como a los equinos y también a los humanos, ¿vale? Y el mecanismo de transmisión básicamente es la picadura del mosquito Culex. Y tenemos otras etiologías también, la etiología bacteriana. Por ejemplo, pensar en una Neisseria meningitis en pacientes más jóvenes, menores de 20 años, que también vienen con alteraciones en las vías respiratorias altas, como faringitis, pueden presentar también petequias, entonces eso nos tiene que orientar más hacia una etiología bacteriana. También está el Streptococcus pneumoniae, donde ya aparte de la cefalea y demás puede presentar el paciente una otitis, una sinusitis, una neumonía previa o antecedentes de traumatismo craneoencefálico, fístulas de líquido cefalorraquídeo y demás, nos tienen que hacer pensar en una etiología bacteriana, y dentro de este campo, pues en Streptococcus pneumoniae. Y bueno, en pacientes inmunodeprimidos, mayores de 50 años, lo que hay que pensar sobre todo es una listeria monocitógenes, ¿vale? Entonces nosotros ya al tener la causa un poco, saber la causa, puede tratarse de Neisseria, listeria monocitógenes, etcétera, ya tenemos un antibiótico dirigido, ¿vale? En cuanto a la Neisseria meningitis, bueno, el tratamiento de elección es la penicilina G sódica, o también puede ser una cefalosporina de tercera generación, o el Astronam también, y una duración de 5 a 7 días de tratamiento. El Streptococcus pneumoniae también se puede llegar a utilizar la penicilina G sódica, la cefalosporina de tercera generación y la ceftarolina o vancomicina. Lo mismo casi en el tratamiento alternativo, solo variando la rifampicina por la ceftarolina y con una duración de 10 a 14 días. Y en cuanto a la listeria monocitógenes, aquí no se puede llegar a utilizar cefalosporinas de tercera generación. El tratamiento de elección es la ampicilina o el trimetoprim sulfametaxazol, ¿vale? Durante un tratamiento durante 21 días, ¿vale? Staphylococcus aureus, cefazolina, linezolid o rifampicina, y el tratamiento alternativo vancomicina más rifampicina, con una duración de 14 días. ¿Vale? Y Haemophilus influenza también, cefalosporina de tercera generación, Astronam, y una duración de 10 días. ¿Vale? Pero bueno, tampoco no hay que olvidarnos de la etiología autoinmune, ¿vale? La etiología autoinmune, bueno, es algo que está también en auge, la encefalitis autoinmune, por ejemplo, por anticuerpos NMA. Ya si van estudiando un poquito el MIR, pues ya les darán o abordarán a más profundidad esta causa, ¿vale? Y bueno, en aquí se tiene que cumplir una serie de criterios para pensar que se trata de una etiología autoinmune. Por ejemplo, que ser un perfil subagudo de menos de 3 meses de evolución, con 4 de los 6 síntomas de acá. Por ejemplo, alteración cognitiva o de la conducta, alteraciones psiquiátricas, alteraciones del habla, mutismo, reducción del lenguaje, crisis epilépticas también, movimientos anormales, disquinesia, rigidez o posturas anormales, o disminución del nivel de conciencia. Y al menos uno de los siguientes exámenes complementarios: el electroencefalograma normal, puede haber lentitud o desorganización o actividad epileptiforme, un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis o bandas oligoclonales, y siempre excluir otras causas, ¿vale? Y bueno, como ya les decía, un retraso en el diagnóstico puede aumentar mucho la mortalidad de los pacientes. Y aquí, por ejemplo, referidos, bueno, les voy a mostrar otro caso clínico que he visto en otros campos, ¿vale? Por ejemplo, un retraso en el diagnóstico de la encefalitis como tal nos puede hacer pensar
que el paciente puede ser referido a una especialidad de psiquiatría, por ejemplo, ¿vale? Donde un 38 a 58% de los pacientes se asocia también a neoplasias ocultas dentro de la encefalitis autoinmune. En mujeres puede estar asociada al teratoma ovárico y en varones al carcinoma de células criminales. Les comparto un caso clínico. Es un paciente de 31 años de edad, era oficinista, no tenía alteraciones patológicas de interés, vino únicamente por cefalea, confusión, irritabilidad, agresividad, y por el caso clínico del paciente como tal, pues se lo refirió a psiquiatría, donde le dieron 3 antipsicóticos, un tratamiento de 15 días, y ya después el paciente pues no reaccionaba y tuvo estupor, pérdida de nivel de conciencia, y fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, más allá, luego ya pensando en una encefalitis autoinmune como tal, se le dio tratamiento con corticoides orales a nivel intravenoso y también con inmunoglobulinas y recambio plasmático y demás, y el paciente fue mejorando, ¿vale? Por eso es muy importante tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno en las encefalitis. Y bueno, dentro del diagnóstico como tal de encefalitis, muy importante la parte clínica, también la parte de imagenología en cuanto a la resonancia magnética, por ejemplo. También la punción lumbar nos puede llegar a orientar a la etiología, ya sea una meningitis bacteriana aguda, meningitis viral, meningitis tuberculosa, ¿vale? Y volviendo ya a nuestro caso clínico, en el paciente como tal, al activar código ictus y al descartar en la TAC multimodal que se trate de un ictus tanto isquémico como hemorrágico, ya más orientado a una patología, una enfermedad de encefalitis como tal, se le realizó una punción lumbar, ¿vale? Y es lo que obtuvimos nosotros en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, bueno, las características, su aspecto era claro, no había hematíes, los leucocitos eran de 340 células por campo, y a nivel de, bueno, el ADA era 2.0, o sea, estaba normal, la albúmina de 68.35, había unos polimorfonucleares de 66% y, bueno, unas células mononucleares de 34%. Ya el nivel de polimorfonucleares aquí nos llama la atención, ¿no? La glucosa era de 95.5, proteínas de 154.70, ¿vale? O sea, no había una hipoglucorraquia clara, ¿vale? Y bueno, en cuanto a la microbiología, el Tinsium-Gram era negativo, los cultivos bacteriológicos también eran negativos. Por ejemplo, dentro de las características tenemos, nos puede llegar a orientar más a una etiología bacteriana cuando el aspecto del líquido es turbio, es purulento, es lechoso, cuando la presión, bueno, es mayor a 100 o 300 milímetros de mercurio, cuando las células predominantes son polimorfonucleares, donde hay mayor a 80% de polimorfonucleares. En cuanto a las proteínas, pues mayor a 100, ¿vale? Puede llegar hasta 500, y hay una hipoglucorraquia, ¿vale? En cuanto a la meningitis viral, pensar cuando el aspecto del líquido es claro, la presión puede estar normal o puede verse ligeramente elevado, y suele haber un predominio de linfocitos, y las proteínas pues de 50 a 200, y la glucosa suele estar normal, no suele haber alteración en cuanto a la glucosa. Y nos puede orientar más a una meningitis tuberculosa, pues que es claro, ¿vale? La presión de mayor o igual a 100, 100 a 200, aumento de linfocitos, pues aumento de proteínas, y puede haber también una hipoglucorraquia, ¿vale? Entonces, hasta aquí yo les preguntaría más o menos a qué etiología puedan ustedes correlacionar el caso clínico que hemos visto. Algo bacteriano, algo viral. No sé, no puedo leer, Andrés, pero sí tú me podrías comentar qué más o menos están comentando en el chat. Claro, sí. De momento, de momento no hay ninguna pregunta. O bueno, mi pregunta, Andrés, en este caso es, por ejemplo, en el caso clínico que acabamos de ver, con las características del líquido cefalorraquídeo, ¿a qué les orientaría más? ¿A una etiología bacteriana o viral? Aquí la primera respuesta es, espero estar pronunciando bien su nombre, una disculpa si no, Kathleen o Caitlin, viral. Luego también respondió Jonathan Rodrigo Quispe, viral. Saraí Vale. Chirinos, viral. Vale, perfecto. Mira, bueno, lo que nosotros pensamos en un inicio era una etiología viral, porque el paciente,
cuando vino, estaba febril, ¿vale? Tenía una temperatura de 36.2. La clínica era muy progresiva, no era tan abrupta. Lo que nos llamaba la atención sí era la cefalea holocranial que presentaba el paciente, pero eso no nos orienta ni a una etiología bacteriana ni viral. Y bueno, en cuanto a el líquido cefalorraquídeo y las características, pues el aspecto claro, ¿vale? Que no había una hipoglucorraquia marcada. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Entonces eso es lo que nos hizo pensar primeramente en una etiología viral, pero tampoco descartando la bacteriana, porque tenemos unos polimorfonucleares de 66%, que bien, no está tan elevado, pero pues tendríamos que también pensar en una etiología bacteriana, pero principalmente una viral, ¿vale? Y como habíamos dicho que dentro de las virales la causa más frecuente suele ser el virus herpes simple tipo 1, y esta suele ser que causa una mortalidad muy elevada, desde a 60-70% de morbimortalidad, el que es muy importante tratarlo empíricamente en este caso, con el aciclovir, ¿vale? Entonces, nosotros dimos al paciente un aciclovir dependiendo de 10 miligramos por kilogramo peso, ¿vale? Cada 8 horas. Y bueno, eso le dimos la unidad de urgencias. Y bueno, ya luego cuando tuvimos Noemí, el... perdón que te corte, Sí, hay una pregunta de justo la persona que no sé pronunciar su nombre, una disculpa nuevamente. Pero ella dice, pero la glucosa elevada, ¿por qué podría ser si no aparecen bacterias y ellas son las que metabolizan? sí, en este caso, mira, por eso, ¿no? Nosotros pensamos en una cefalitis de etiología bacteriana cuando habitualmente hay una hipoglucorraquia, pero ahora les voy a dar algunas cifras, ¿vale? Que no es totalmente determinante. Yo también en un principio pensaba eso, ¿vale? Pero vamos a ver que la hipoglucorraquia solo está presente en el 25% de etiología, o sea, de encefalitis de etiología bacteriana, o sea, que no es algo tan decisivo ni tan definitivo para catalogarlo como algo bacteriano, ¿vale? Enseguida lo vamos a ver, Carly. Y bueno, en cuanto a la característica del líquido cefalorraquídeo, lo que también nos hizo pensar en una etiología bacteriana era que todo era casi negativo, ¿vale? Pero bueno, y también como que nos hizo poner en tierra de nadie, porque tanto los virus herpes simple tipo 1 al final después resultaron ser negativos, como los virus del PCR parvovirus, Epstein-Barr, adenovirus, virus herpes simple tipo 1, tipo 2, varicela zoster, enterovirus, citomegalovirus, listeria monocitógenes, todo básicamente era negativo. Y ya, bueno, en urgencias lo que hicimos nosotros es darle un tratamiento empírico con aciclovir, ¿vale? Y hasta ahí. Luego lo transferimos al paciente a la planta de medicina interna y ahí se le dio, aparte del aciclovir, también ampicilina de manera empírica, ¿vale? Y se ha visto que con la ampicilina, pues ha habido una mejoría progresiva a nivel neurológico del paciente, ¿vale? Y hasta ahí les voy a hacer otra pregunta, parando aquí. La ampicilina, ¿de qué era tratamiento? ¿Qué etiología bacteriana en sí se podría cubrir con la ampicilina? ¿Recuerdan? No sé, Andrés, si están escribiendo algo, tal vez. Todavía no hay nada. Vale, Ah, aquí hay una persona que también se podía con trimetropin. exacto. Exacto, ampicilina también se podía dar trimetoprim sulfamethoxazol. Está bien, es correcto. ¿Y en quién tendríamos que utilizar eso? En qué bacteria? Uy, aquí sí me han agarrado en curva. Monocitógenes. Sí, muy ¿Está bien, en la correcto? listeria monocitógenes. Está bien, está muy bien. Vale, pues recordemos que en la listeria monocitógenes las cefalosporinas no lo van a cubrir. En ese caso, pues el tratamiento de elección es la ampicilina con el trimetoprim sulfamethoxazol también se puede llegar a usar, ¿vale? Y bueno, en este caso fue así, se le pasó al paciente a medicina interna y ahí le hicieron una resonancia magnética más adelante, donde se podía ver que, y bueno, aquí recordando también en cuanto a los estudios de imagen, muy importante, ¿vale? Lo más sensible para las encefalitis es la resonancia magnética, ¿vale? Es altamente sensible en patologías del encéfalo y suele ser anormal en un 80 a 100% de pacientes.
Y bueno, también imágenes normales no descartan en sí el diagnóstico de encefalitis, ¿vale? Y lo que nos reportaba en la resonancia magnética es una extensa alteración de señal simétrica en los vínculos cerebrosos, márgenes laterales de la protuberancia, hallazgos compatibles con una romboencefalitis infecciosa. Y ahí nos daba pues diagnósticos diferenciales con procesos inmunitarios, para neoplásicos, encefalitis de Bickerstaff, entre otros. Y bueno, aquí abordando un poquito acerca de la encefalitis de Bickerstaff, recordando que el diagnóstico se puede hacer con una positividad para los anticuerpos IgG, antiaglingrócidos GQ1B, ¿vale? Y sobre todo suele llegar a afectar al tallo cerebral. Y la clínica suele ser oftalmoplegia, ataxia y bajo nivel de conciencia. Y el tratamiento suele abordarse con inmunoglobulina, suelen responder bien los pacientes. Y bueno, en cuanto al nuevamente volviendo al caso clínico, dado la favorable respuesta al tratamiento empírico del paciente a la ampicilina, se ha considerado que pueda tratarse de una romboencefalitis de probable etiología infecciosa causado por Listeria monocitógenes. Y bueno, aquí hablando acerca de la Listeria monocitógenes, vemos que es un bacilo, ¿vale? Gran positivo, que suele sobre todo afectar a pacientes inmunocomprometidos o en edades extremas de la vida. Y aquí el cultivo puede verse positivo en un 70-80% de los casos. Suele haber un aumento de proteínas, una disminución de pleocitos y la hipoglucorraquia, lo que nos comentaba la compañera, suele ser positivo solo en un 21% de los casos, Kathleen, ¿vale? Por no tener una hipoglucorraquia marcada, no tenemos que descartar inmediatamente que se trate de una etiología bacteriana. Y la tinción Gram suele ser positiva solo en el 23 y en el 36% de los casos. Entonces, un falso negativo, ¿vale? Nos puede dar un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes, porque responden muy bien a la ampicilina. Y bueno, en este caso, a tener en cuenta nuevamente el tratamiento empírico con la ampicilina suele reducir las tasas de morbimortalidad a nivel mundial. Y bueno, el paciente con la ampicilina pues finalmente reaccionó bastante bien. Ahora tiene algunas secuelas neurológicas que se está trabajando con la unidad de rehabilitación, pero el paciente ya fue dado de alta el día viernes. Y bueno, nada, el paciente está con recuperación progresiva, con rehabilitación y bueno, no sabemos si se va a recuperar completamente la parte, sobre todo de la disartria que presenta y también de la inestabilidad en la marcha, porque es verdad que persiste un poco la ataxia, pero pues está bastante bien, ha reaccionado muy bien a la ampicilina. Entonces ya me falta también hacerle un poco más de seguimiento más adelante al paciente, pero bueno, es el diagnóstico final que se le dio, una romboencefalitis por una etiología infecciosa probablemente causada por la Listeria monocitógenes y que ya más adelante también se le va a hacer otro cultivo para poder llegar a diagnosticar que se trata de Listeria, porque puede verse negativo, sobre todo los primeros 3 días, el cultivo como tal o el PCR puede llegar a ser no tan sensible y puede ser negativo. Entonces, eso más adelante se le hará, o bueno, ya se le hizo otro cultivo, pero todavía no tenemos los resultados de ese cultivo. Y bueno, este es el caso clínico que quería presentarles. No sé si tienen alguna pregunta. Y perdonen también si no me han escuchado muy bien, ¿vale? Pasa que me encuentro en otro sitio, pero bueno, si es que algo no se ha entendido bien o no se ha escuchado bien, pues pueden decirlo y yo lo vuelvo a repetir. De momento no hay ninguna pregunta. Día a día no le va a ¿no? Y tiene que basarse, evidentemente, en la generación que está llevando ese compromiso. Aprovecho igual para recordarles a las personas. Caitlin dice, sí, se escuchó bien, gracias. Les hago recuerdo a las personas que no pudieron ingresar al inicio que desde AMIR les estamos obsequiando por la compra del curso MIR para el 2026, les estamos obsequiando la homologación totalmente gratis. Se van a poner en contacto sus asesores comerciales con ustedes. Entonces, igual estén atentos en su bandeja de WhatsApp para que puedan recibir ese beneficio y obviamente obtener más información acerca de nuestra oferta académica. Jonathan también dice todo perfecto, doctora. Creo que ha quedado bastante claro.
Vale, vale, Andrés. Pues nada, ese sería, bueno, habríamos acabado, entonces dejo de compartir pantalla. Perfecto. Si no hubiera más preguntas al respecto, Noemí, muchísimas gracias. Un placer como siempre. La verdad es que la charla ha sido muy entretenida. Creo que tan entretenida que no hay preguntas, todo ha quedado bastante claro. Em, pese a no estar en el lugar que tenías pensado estar en un inicio, creo que todo ha salido bastante bien. Entonces, pues nada. Bueno, en realidad muchas gracias por la asistencia. Yo creo que eso sería todo. Creo que igual no hay preguntas todavía. Entonces, bueno, Noemí, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias también a todos por haber asistido a nuestro evento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Amir Suramérica o Amir según el país o la sede en el que estén, sea Amir Bolivia, Amir Ecuador, Amir México, bueno, etcétera. En ese sentido, muchas gracias por su asistencia. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos más eventos tanto presenciales como online. Y creo que eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Andrés. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, que les vaya muy bien.